Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Olga Reviejo, que es responsable de comunicación interna y redes sociales de DIRCOM y además coordinadora de los premios DIRCOM Ramón del Corral, de los que vamos a hablar a continuación. Muy buenas, Olga, y mil gracias por estar con nosotros. Hola Teresa, muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, lo primero que quería que nos contaras, los premios DIRCOM, que cada vez tienen más relevancia, se habla más de ellos, cuéntanos, ¿en qué consisten? Pues mira, los premios DIRCOM Ramón del Corral son los primeros premios en comunicación corporativa e institucional que hubo, vamos, que se lanzaron en España. La primera edición fue en 2018 y desde entonces, pues cada vez el éxito es mayor. Me refiero a un éxito de participación, de eventos, o sea, de la asistencia a eventos, de los proyectos, cada vez son mejores. Y nada, nosotros como Asociación Profesional de Directivos de Comunicación y Asuntos Corporativos, lo que se hizo fue hace 8 años ya estos premios. Entonces, los premios de Ramón del Corral reconocen las mejores prácticas de comunicación producidas o difundidas en España. A día de hoy, más de 750 empresas han confiado en estos premios, en el reconocimiento que otorgan, y ya son más de, no sé, te diría una cifra de 1.200 aproximadamente los proyectos que se han presentado. Los premios de Con Ramón del Corral pues son anuales, se entregan normalmente en mayo o en junio y tienen diferentes bloques, diferentes categorías que representan todos los ámbitos de la comunicación corporativa. Entonces, nada, a medida de los años también los premios han ido evolucionando en función un poco del momento, de la actualidad. Por ejemplo, en 2020, a raíz de la pandemia, se valoró mucho, no en 2020, sino en 2021, porque los premios lo que hacen es reconocer las mejores prácticas del año anterior. Entonces, en ese 2021 dimos una vuelta a las categorías para centrarnos mucho en comunicación interna. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se demostró el valor que tiene esa área, el valor de la comunicación interna, pues para involucrar a los empleados, para motivarlos, para conectar con ellos, además, claro, de mantenerles informados. Entonces, pues bueno, un poco año tras año evolucionamos en función de, lo dicho, en función del momento, en función de cómo está la evolución de la comunicación, porque como sabes, la comunicación es muy cambiante, entonces al final, pues nosotros también nos adaptamos a ello. Hola, una de las cosas que he visto yo a lo largo de estos años en la evolución ha sido las categorías que han tendido cada vez más bueno, a premiar de alguna manera a todas las marcas que están apostando por los valores, a lo que se llama pues comunicación con propósito. Entonces, por ejemplo, habéis incluido categorías en estos últimos premios, tenéis Ujú. comunicación con propósito y marca, SG y compromiso social, también compromiso ambiental y buen gobierno. Entonces, pues me Ujú. gustaría que me contaras un poquito cuál es el motivo por el que empezáis a incluir estas categorías que premian esos valores, compromiso de las empresas con la sociedad, etcétera. Pues como te comentaba un poco, pues en función de cómo evoluciona la comunicación y cómo evoluciona la sociedad, pues nosotros damos una vuelta a esas categorías. La SC, uy, SC, RSC o la SG siempre ha estado presente, o sea, desde la primera edición hemos contado con ese bloque y además es uno de los bloques que más participación tiene, o sea, año tras año se repite que las empresas están interesadas en contar lo que hacen. Siempre hay que tener en cuenta que lo que cuenten es real, es decir, que no es un mero lavado de cara, o sea, eso sí que se tiene mucho, mucho en cuenta a la hora de premiar. No sé, al final los stakeholders de las compañías, las empresas, las instituciones, cada vez más miran eso, que las empresas estén comprometidas a nivel social, a nivel medioambiental, que den muestra de ese buen gobierno que hacen, pero siempre teniendo en cuenta que esté en el ADN de la compañía, o sea, de nada sirve contar si no se hace. O sea, es muy importante, pues eso, que el mensaje acompañe al hecho, que no sea simplemente un decir, pero no un hacer. Entonces, pues eso, sí que es verdad
que luego incluimos la de propósito y marca, por lo mismo, porque desde los departamentos de comunicación al final estamos muy alineados con las estrategias de las empresas, y ese propósito de la empresa, pues al final depende mucho de que el departamento de comunicación tenga la capacidad de contarlo tanto a nivel interno como externo, y son muchas las campañas también que se presentan para bueno, pues para dar a conocer esa campaña que han hecho y ese compromiso que tienen con todos sus stakeholders, bueno, pues con la sociedad en general. Olga, tú que estás en comunicación interna de esta Ujú, Asociación de Directivos de Comunicación, ¿cómo podrías tú de alguna manera, o si has detectado cómo ha ido evolucionando la comunicación en materia de valores? Eh, Porque tú tienes una larga trayectoria en ujú. este ámbito. Entonces, no sé si has visto tú que hay bueno, pues una tendencia de las marcas en general y de la comunicación en general a ser una comunicación más centrada eso en valores, en un propósito social, o cómo lo has ido viendo tú. Sí, pues la verdad es que en estos últimos años la tendencia es esa, pero lo dicho, siempre cuando en el ADN de las compañías esté esa inquietud y ese compromiso con la sociedad, porque las campañas al final de greenwashing se acaban viendo, entonces por eso no apuestan la gente, o sea, cuando la gente se da cuenta que es todo fachada, digamos, dejan de comprar, o sea, cada vez más, y el público más joven tiende a buscar empresas comprometidas con lo que decíamos, con el medio ambiente, con la sociedad, eh, con una comunidad más igualitaria. O sea, todas esas cosas luego vemos que en los premios Dircón Ramón del Corral se presentan, son casos muy interesantes y que llaman al final a que alguien apueste por una empresa en vez de por otra. Entonces sí que es verdad que en todos estos años, o sea, como tendencia, las empresas han tirado a eso, y los premios del Ramón del Corral, pues además de reconocer esas prácticas en comunicación, marcan esa tendencia. O sea, si vemos que hay muchas candidaturas relacionadas con con el propósito, con la marca y demás, entendemos y es un hecho que es hacia dónde va la comunicación. Es importante que la comunicación esté alineada con los ejes estratégicos de la compañía, y más aún con ese propósito. Pues Olga, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy para contarnos un poquito de lo mucho que tú sabes. A los Ujú, estudiantes de la Facultad de Comunicación les viene de maravilla poder tener contacto directo, ¿no? De alguna manera, pues con gente que está en la profesión, y encima con alguien como tú, que estás en la ujú. Asociación de Directivos de Comunicación, que bueno, que tantas cosas hacéis y que tanto, bueno, pues los alumnos están muy al día de todas las cosas que hacéis. Mil gracias, Olga. Muchas gracias a ti, Teresa. Nos vemos.